Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes a todos los que estáis presentes y a todos los que nos seguís a través de las redes sociales. Hoy, un 18 de marzo, tenemos un bautizo magnífico. Es la presentación del libro de los discursos de ingreso de los académicos de esta Academia de Medicina de Extremadura que, con tanto orgullo, estamos presentando a nivel no solamente autonómico, sino a nivel nacional. Quiero dar el primer abrazo a don Emilio Vázquez, que ha sido conocedor y mecenas de este entusiasmo y ha puesto la Fundación para trabajar en la presentación de este libro. Al fin y al cabo, por muchas redes, el libro toca soja y nos gusta tenerlo. Gracias por el esfuerzo. En segundo lugar, al presidente de la Academia, mi querido amigo, profesor, decano de la Facultad de Medicina, recién elegido, profesor Vaz. Dar las gracias a los presidentes de los colegios profesionales de farmacéuticos, don Cecilio Venegas, gracias por acompañarnos, al presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, don José Marín Sánchez Murillo, muchísimas gracias, académicos los dos, uno de la Real de Farmacia, otro de Veterinaria de Extremadura, muchísimas gracias. Y a mi querido amigo, presidente de los fisioterapeutas de Extremadura, querido Juan José, gracias por acompañarnos. Vicedecana, gracias por acompañarnos. Tengo que dar un abrazo a la Junta Directiva y a nuestros letrados y sobre todo a vosotros, a los que sois realmente los protagonistas, porque sois los académicos de esta Academia de Medicina de Extremadura. Parece que fue hace poco y estaban ustedes hablando en esos discursos espléndidos que hoy han quedado compendiados en este libro. Gracias por vuestro esfuerzo, porque habéis hecho, ni más ni menos, historia. Esa historia que a veces cuesta compartir y a veces nos gustaría tener un mayor auditorio, pero créanme, como decía antes, que el saber luego siempre será difundido. Por eso este libro, que en un momento dado, aunque esté en papel, podrá ser difundido y lo anunciará el presidente por redes o a través de online. La Casa de los Médicos del Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz se honra en teneros en su casa, en vuestra casa. Una casa libre, subvencionada por sus cuotas, sin ningún otro interés. No podía ser de otra manera. Esta es la base de los que no solamente trabajáis en Extremadura, sino además de los que, pudiendo estar en otro sitio, queréis quedaros en Extremadura. Y no es fácil. Y vosotros lo estáis haciendo. No solamente trabajando, sino enseñando. No solamente trabajando y enseñando, sino dando a conocer y devastando a todos los que empezamos en esta tierra, creyendo en esta tierra y tenemos el quercus positivo. No nos tenemos que hacer ningún RH. Gracias a todos y vamos a pasar una tarde disfrutando de esta velada de la Academia de Medicina, donde tenéis, como siempre he dicho, vuestra casa. Con mi abrazo, el de todos los médicos de la provincia de Badajoz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor presidente de la Academia de Medicina de Extremadura, el profesor doctor don Francisco José Vaz Leal. Buenas tardes, presidente y presidentes de las distintas instituciones que nos acompañáis en una tarde tan importante para nuestra Academia de Medicina, en unas condiciones tan difíciles, pero que nos animan precisamente a ir adelante. Para nosotros es un día muy importante porque realmente la gestación del libro ha sido un proceso complejo, interferido pues, por la situación calamitosa en la que estamos y posible gracias a la colaboración desinteresada y desde el principio entusiasta
de la Fundación Casa Badajoz, yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle en nombre de la Academia, de Emilio Vázquez, que está hoy aquí con nosotros, realmente la deferencia que ha tenido con la Academia, el cariño con que acogió el proyecto y su disposición pues, para estar a nuestro lado desde el primer momento. Nuestra idea, Emilio, sería que en el futuro, ahora ya que hemos presentado el libro, se tuviera la posibilidad de acceder a él periódicamente, como otras tantas obras que publicáis y que están a disposición del público, porque me parece que es la vía, de alguna manera, de rentabilizar el esfuerzo que ha hecho la Fundación y darle a todos los que no van a poder disponer del ejemplar en papel, pues de la posibilidad de leerlo. Y bueno, darle las gracias a Pedro Hidalgo una vez más por estar aquí, pues yo creo que sobra. Es la casa de los médicos y es la casa de los médicos de la Academia. Así que gracias por brindarnos la posibilidad de poder presentar un acto de la que es también tu Academia, porque eres miembro de honor de la misma. Bueno, nuestra Academia realmente tiene una historia corta, pero creo que interesante, es decir, que es una institución que de alguna manera ha venido a cubrir un hueco dentro de lo que era la medicina en Extremadura. Empezamos, pues, allá por el 2017, empezamos a tener una serie de reuniones en la Facultad de Medicina. Anunciamos públicamente, recuerdo, el día 6 de mayo del 2017, pues delante del presidente de la Junta, porque se lo habíamos comentado el proyecto, del rector, estaba también el presidente del colegio. Era la graduación de la 39ª promoción de medicina y posteriormente, pocos días después, cuando celebramos la ECOE de ese año, pues también lo anunciamos a los medios de comunicación y nos pusimos en marcha con una comisión gestora, pues que en aquellos momentos acogía fundamentalmente a profesores de la facultad. Había 3 directores de departamento, el doctor Galán, la doctora Gañán y el doctor Peral, una vicedecana, la doctora María Victoria González López Arza, 3 profesores de la facultad, el doctor Muñoz Sanz, el doctor Buitrago y el doctor Casado, quien les habla, también profesor de la facultad y ya en aquel momento decano, y el presidente del Colegio de Médicos, que se unió a la empresa con todo entusiasmo desde el principio. Nos pusimos en contacto con la Academia Nacional de Medicina y acogieron con todo cariño el doctor Joaquín Poch, que después vino a nuestra presentación oficial y nos ofreció su apoyo en la puesta en marcha de la Academia de Extremadura. En el verano de 2017 nos pusimos a elaborar los estatutos. Ahí yo quiero destacar la labor de 2 personas, del doctor Mariano Casado y de don Rafael Cid, que no puede estar presente, disculpado porque tenía asuntos que le impedían estar hoy aquí con nosotros y que realmente pues, nos ayudó muchísimo en la elaboración de los estatutos. En noviembre se añadieron el Colegio de Médicos de Cáceres, se incorporaron 2 profesores también que estaban trabajando en Cáceres, el profesor García Gúndez y Sánchez Muñoz Torrero, y eso fue un poco el núcleo de la Academia. Se estableció una primera junta directiva provisional, se elaboraron los estatutos, se registraron los estatutos y se abrieron, de alguna manera, las candidaturas para todo aquel que quisiera incorporarse a la Academia. Es decir, claro,
normalmente, y según los estatutos de nuestra academia, a los académicos los proponen los que ya son académicos, y después pasan por el filtro de una votación en la que se analizan sus méritos y sus posibles deméritos. Nosotros no podíamos actuar así, lo mismo que para elaborar los discursos tuvimos que recurrir a una fórmula un tanto atípica, pero bueno, se abrió de tal manera que incluso uno mismo podía proponerse como académico. Es decir, yo creo que eso es histórico también, porque posiblemente en las historias de las academias habría que remontarse muy hacia atrás para encontrar situaciones semejantes, ¿no? Se exigía y se sigue exigiendo tener nacionalidad española, ser especialista en alguna de las ramas del saber médico, del saber clínico, estar en posesión del título de doctor, ser una persona de reconocido prestigio, avalado pues por más de 20 años de actividad profesional, y tener una especial sensibilidad cultural que se tradujera pues en su presencia, en su participación en actividades de tipo cultural, de tipo humanista, de tipo implicación en actividades que trascendieran digamos el ámbito exclusivamente médico, por aquello de que el que solo sabe medicina pues no sabe ni medicina, ¿no? Siquiera. Y además había que residir en Extremadura. Bueno, tuvimos 44 propuestas, se hicieron las solicitudes de los currículos, se valoraron los méritos docentes, los méritos de investigación, las actividades desarrolladas en el plano humanista y artístico, y el día 11 de diciembre de 2018 se hizo una votación sobre los 36 currículos que teníamos y se eligió lo que sería el núcleo de los miembros de la academia, los académicos originarios, vamos a llamar así, y se decidió que fueran 16 por aquello de que nuestra academia tiene 30 sillones y 16 pues era la mitad más uno, que nos permitía pues constituirnos, realizar elecciones y ponernos a funcionar, dejando abierta la posibilidad de no precipitarnos, digamos, y poder ir eligiendo el resto de los académicos con más tranquilidad, ¿no? Según los estatutos tenemos 4 grupos: el de disciplinas básicas, en el que están integrados la profesora Gañán, por anatomía, el profesor García Gúndez, por farmacología, el profesor Campillo, por fisiología, y la profesora Pazos, por microbiología. Un segundo bloque de disciplinas médicas, donde están el profesor López Mínguez en cardiología, el profesor Buitrago, medicina familiar y comunitaria, la profesora González López Zarza, por medicina física y rehabilitación, el profesor Pérez Miranda, medicina interna, el profesor Robles Pérez Monteoliva, nefrología, el profesor Ramírez Moreno, neurología, el profesor Muñoz Sanz, patología infecciosa, el profesor Galán, pediatría, y el que les habla pues por la especialidad de psiquiatría. Y en las disciplinas quirúrgicas, el profesor Blanco Fernández, cirugía hepatobiliopancreática, y el profesor Monje Gil, por cirugía maxilofacial. Y un último grupo de medicina social y salud pública, en la que está ahí de momento en solitario el profesor Casado Blanco, pues por medicina legal y forense. Bueno, hicimos, como comenté antes, la presentación de nuestra academia. Hicimos en octubre de 2019, vino el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, nos pusimos a la tarea, y quiero señalar simplemente un hecho reciente, que fue la concesión por parte del Colegio Oficial de Médicos de la medalla de oro precisamente a la academia. Tuve el honor de recogerla, y como a día de hoy esta es nuestra casa, porque somos una especie de ocupas de lujo, si quieres, pero ocupa, pues aquí tenemos la medalla, nos la tienen custodiada con todo el cariño del mundo, ¿no? Un elemento muy importante de la constitución de la academia ha sido precisamente los discursos
ingreso, que es el motivo que nos tiene hoy reunidos aquí. Elaboramos una fórmula, ya digo, atípica, de establecer pares de académicos o de preacadémicos para que elaboraran sus discursos y se dieran la réplica mutuamente el uno al otro. De tal manera que, por ejemplo, pues, el profesor Campillo fue replicado por el doctor Robles Pérez Monteoliva, que a su vez fue replicado por el doctor Campillo, y así estuvimos pues, desde abril de 2019 hasta el mes de junio, reuniéndonos todos los lunes del mes en esta sala, precisamente. Creo que fue una época muy interesante, es decir, porque realmente se habló de todo. Luego los compañeros van a hacer un breve resumen de los discursos que componen el libro, y realmente creo que fue una época en la que pues, la abordamos con muchísima ilusión y aprendimos muchas cosas los unos de los otros, que para eso precisamente está la academia, ¿no? Se supone que estamos pues, para simbolizar, para representar de alguna manera la excelencia. Creo que el libro es un libro histórico dentro de lo que es la historia de la sanidad en Extremadura, que bueno, pues posiblemente se estudiará en el futuro, algún trabajo fin de grado, no voy a decir una tesis doctoral, pero a lo mejor algún trabajo fin de grado sale de él, de algún médico de los que habrán de ejercer, pues cuando nosotros ya no estemos aquí. Pero bueno, habremos dejado nuestro legado, yo creo que habremos dejado un bonito regalo para los que vengan detrás, y eso es lo importante, ¿no? Pasemos por la vida dejando algo que les sirva a los que venga, dejándoles el mejor de nuestros recuerdos. Yo creo que vamos a entrar, el mes que viene vamos a empezar a reorganizarnos, porque realmente la situación ha sido muy compleja, muy difícil organizar actividades y demás. Creo que la academia tiene que abrirse a la sociedad, en concreto a la sociedad extremeña, tiene que abrirse a otras instituciones similares que persiguen intereses, que tienen intereses comunes, es decir, tenemos que ir todos a una bajo el paraguas de lo que ahora se llama One Health, ¿no? Es decir, la salud no se puede concebir de forma aislada. Todos los profesionales que estamos implicados en ella, pues tenemos que ir de la mano, tenemos que apoyarnos unos a otros, y siempre desde la base de la excelencia. Es decir, creo que no podemos bajar en ningún momento el nivel. Estamos obligados a ser el referente para nuestra comunidad en las áreas y en los ámbitos que toquemos. Y creo que este libro es un buen ejemplo, por lo menos un ejemplo, ¿no? De hecho, a mí casi me gustaría, queridos compañeros académicos, lanzar un desafío, y es que hiciéramos otro discurso cada uno de nosotros, no ya para plantearlo como discurso de ingreso, ya no vamos a salirnos para volver a entrar, pero creo que sí, a modo de conferencia relajada, más tranquila, sin réplicas, pero que pudiéramos un poco volver a recuperar esa época tan agradable para nosotros, y pues bueno, a lo mejor a lo largo de 16 semanas o de 32 semanas, ir cada uno de nosotros volviendo a elaborar otro discurso sobre el tema pero siempre desde la base de lo que han sido los discursos de ingreso, ¿no? Lo que intentábamos, pues, unir los aspectos clínicos, los aspectos ligados más específicamente a la medicina, con los aspectos más de tipo humanista, literarios, culturales. Si nos ponemos, yo creo que podremos incluso ir dentro de un tiempo otra vez a don Emilio a decirle que a ver si nos saca otro volumen. Ya termino. A partir de ahora, el profesor Buitrago, decidimos que para no hacer una lista interminable de discursos, iba a haber 4 personas, 4 académicos,
que iban a encargarse cada uno de ellos de presentar 4 de los discursos de una forma muy breve. Y bueno, pues ahora nuestro secretario, el profesor Buitrago, los irá llamando y subiéndolos al atril y con esto terminaremos. El presidente de la Fundación no quiso hacer uso de la palabra. Bueno, si me lo permite, presidente, simplemente la Fundación lo único que puede estar al servicio de una actividad tan nobilísima, tan divina como es la de sanar el cuerpo y el alma, y más todavía como muchos de los que me conocen, cualquier petición que se me haga a mi persona, pues con la vinculación que he tenido yo y mi familia en este nobilísimo oficio, pues no puedo más que abrir las puertas y sobre todo con el apoyo de quien nos mantiene por su presencia, su consejo y su capacidad científica, como es el doctor Monge, dentro del patronato, que gracias a gente como él, pues vamos militando, vamos caminando. Siempre estaremos a vuestra disposición porque creo que, como muy bien lo has dicho, es un hecho histórico que engarza con una tradición que ya hubo en el 19, pero que era necesario de rehabilitar y crear esta institución de debate, de difusión y de enseñar y comunicar todo aquello que se va alcanzando en el campo de la medicina para gloria de todos los médicos y sobre todo de todos los habitantes de Extremadura. Así que estaremos siempre a vuestro servicio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias también, don Emilio Vázquez. Y a continuación, como comentaba el señor presidente, van a subir al estrado cuatro académicos para resumir los discursos de 4 académicos cada uno de ellos. En primer lugar, subirá la profesora doctora doña María del Carmen Pazos Pacheco, que es académica de número por la disciplina de microbiología. Buenas tardes a todos, ilustrísimos compañeros académicos, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran honor y una satisfacción tener como cometido hoy participar en este acto presentando a mis 4 primeros compañeros académicos de número de la Academia de Medicina de Extremadura, con los que comenzamos esta ilusionante aventura cuando pronunciaron sus brillantes y apasionados discursos de ingreso. El sillón número 1 de nuestra Academia de Medicina de Extremadura, cuya competencia es fisiología, está ocupado por el ilustrísimo señor profesor doctor don José Enrique Campillo Álvarez, que pronunció su discurso de ingreso el 29 de abril de 2019 con el título La medicina darwiniana o evolucionista, y que, tal como expresó el doctor Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva en el discurso de réplica del mismo, no creo que nadie hubiera podido comenzar de forma más brillante el curso de esta academia, deleitándonos con una lección magistral sobre medicina evolutiva, con patente claridad expositiva y gran capacidad docente. Con la mayor de los respetos, voy a leer el resumen del discurso titulado La medicina darwiniana o evolucionista, pronunciado por don José Enrique Campillo Álvarez. La medicina darwiniana o evolucionista es una rama de la ciencia médica que pretende el estudio de la enfermedad en el contexto de la evolución biológica. Nos invita a pensar en la enfermedad desde una perspectiva diferente, inusual entre los médicos, y ello repercute en la novedad con la que enfocamos las causas de la propia enfermedad, su prevención y su tratamiento. Desde el punto de vista evolucionista, el diseño actual del organismo humano, de cada una de nuestras funciones y de nuestras características morfológicas, es el óptimo, el que se fue moldeando a lo largo de los millones de años de evolución. Cualquier modificación de las condiciones del medio en el que vivimos los seres humanos puede alterar alguna de las funciones del organismo y ocasionar una enfermedad, incluso la muerte. Consideremos algunos ejemplos. Gran parte de las modificaciones de las condiciones ambientales que fuerzan nuestro diseño evolutivo son producidas por la propia civilización. Por ello, la medicina evolucionista considera que muchas de las enfermedades que hoy nos afligen son consecuencia de la incompatibilidad entre el diseño evolutivo de nuestro organismo y el uso que hoy le damos.
Hoy día, la visión darwiniana de algunos aspectos de la patología humana ha calado tan hondo en la mentalidad de algunas especialidades médicas que ya es frecuente que en cualquier artículo, revisión, libro o conferencia se recurra a la evolución humana para justificar la exposición sobre aspectos etiológicos, patogénicos o terapéuticos de numerosas enfermedades. Valga como muestra que, por ejemplo, en el año 2018 se publicaron en revistas médicas del mayor índice de impacto un total de 2.040 publicaciones en cuyo título aparecía Medicina darwiniana o Medicina evolucionista. El sillón número 2 de nuestra Academia de Medicina de Extremadura, cuya competencia es nefrología, está ocupado por el ilustrísimo señor profesor doctor don Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva, que pronunció su discurso de ingreso el 29 de abril de 2019 con el título de la sal, y que, tal como expresó el doctor José Enrique Campillo Álvarez en el discurso de réplica al mismo, aborda de forma sobresaliente, con anécdotas personales, inteligente ironía y fundamentos científicos, el asunto de la sal y la hipertensión arterial, lo que muestra no solo su capacidad docente, sino sus propias implicaciones en contactos internacionales en estas patologías. Con la mayor de las estimas, voy a hacer el resumen del discurso titulado De la sal, pronunciado por don Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva. Decía Pickering que en una dieta sin sal puede dar la vida, pero priva de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Sus comentarios demuestran hasta qué punto la humanidad considera importante la sal para la vida desde el comienzo de los tiempos. Popularmente suele creerse que siempre ha habido una unanimidad de opinión médica en torno a los beneficios de la dieta sin sal, o al menos baja en sal. La verdad es todo lo contrario. A lo largo de los años 20 y 30 del pasado siglo, las opiniones científicas sobre la dieta sin sal estuvieron divididas y no fue hasta el año 1948 que la publicación de los resultados de la dieta de Kepner hicieron que fuera introducida con éxito, no tanto de crítica como de público, dentro de la práctica médica. Aún hoy día, la evidencia indica que si no hay enfermedades asociadas, una dieta sin sal no aporta beneficios a las personas. El sillón número 3 de nuestra Academia de Medicina de Extremadura, cuya competencia es psiquiatría, está ocupado por el ilustrísimo señor profesor doctor don Francisco José Vaz Leal, que pronunció su discurso de ingreso el 6 de mayo de 2019 con el título Daga o veneno, tipología y dinámica del suicidio en la ópera del romanticismo, y que, tal como expresó el doctor Agustín Muñoz Sanz en el discurso de réplica al mismo, hay personas que dan lustre a los eventos como Vaz Leal, manifestando el talento con sentimientos artísticos y aunando de forma magistral y amable en esta brillante alocución el suicidio y la ópera. Con el mayor de los aprecios voy a leer el resumen del discurso titulado Daga o veneno, tipología y dinámica del suicidio en la ópera del romanticismo, pronunciado por don Francisco José Vaz Leal. La ópera tiene más de 400 años, a lo largo de los cuales han sido escritas más de 50.000 obras, la mayoría de las cuales no han llegado a ser representadas. Coincidiendo con las características del romanticismo, un elevado número de obras incluyeron el suicidio como elemento constitutivo de su trama, llegando a representar casi un tercio del total. En su discurso, el profesor Vaz Leal pasa revista a diferentes obras del periodo romántico, situando el inicio de su análisis en 1821, año del estreno del Cazador furtivo de von Weber, y el final en 1890, año del estreno de Cavalleria rusticana de Mascagni, obra que abre la puerta al verismo. El autor pasa revista a los libretos de numerosas óperas, partiendo como modelo del Eneas de la segunda parte de los troyanos, de Berlioz, en el que se produce el primer conflicto típicamente romántico de la historia de la ópera. El conflicto entre el amor y el deber estará igualmente presente en otras óperas posteriores, como Hernani de Verdi, Verdes de Massenet o El Corsario también de Verdi, y en todas ellas aparecerá como una solución frente al dilema aparentemente irresoluble. Diferentes tipos de motivaciones para el suicidio son analizadas por el autor a lo largo de las páginas, desde el sacrificio filantrópico de Hilda en Rigoletto o Norma en la ópera homónima, a la esperanza de quedar unidos para siempre en la muerte, como El holandés errante, Luisa Miller, Aida o Lucia de Lammermoor, y un largo popurrí que incluye suicidios manipuladores basados en motivos religiosos, solidarios, eutanásicos, por error de cálculo, etc. El análisis de los motivos, varios presentes en el suicidio de la Gioconda, de Amira Raquel Ponchielli, sirve para poner fin a la revisión y plantear un desafío al lector. El sillón número 4, en nuestra Academia de Medicina de Extremadura,
cuya competencia es patología infecciosa. Está ocupado por el ilustrísimo señor profesor doctor don Agustín Muñoz Sanz, que pronunció su discurso de ingreso el 6 de mayo de 2019 con el título Sobre la peste camusiana de Pedro Sabatio, otras epidemias caóticas y la pulga de Lutero, y que, tal como expresó el doctor Francisco José Barleal en el discurso de réplica al mismo, magnífica exposición que nos pasea con cordura y fragilidad por diferentes epidemias padecidas en la humanidad. Con la mayor admiración voy a leer el resumen del discurso titulado Sobre la peste camusiana de Pedro Sabatio, otras epidemias caóticas y la pulga de Lutero, pronunciado por don Agustín Muñoz Sanz. En su discurso de ingreso a la Academia de Medicina, Muñoz Sanz analiza el papel de las epidemias y pandemias en la historia. En la introducción fundamenta el origen y desarrollo de las epidemias, en la teoría del caos y el efecto mariposa, surgido en el mundo de las matemáticas a fin de tratar de entender los cambios del clima y, sobre todo, intentar predecirlos. A continuación, hace un repaso a la relación entre los microbios y los humanos, aportando datos sobre el microbioma y su trascendencia en numerosas e importantes funciones fisiológicas y patológicas. Pone de ejemplo una epidemia que conoce bien, por haberle dedicado mucho tiempo a su investigación, la epidemia de Galeno, o mal llamada peste antonina. En este sentido, hace un análisis detallado de los cambios climáticos en relación con dicho evento. Continúa describiendo una epidemia muy poco conocida, la del obispo Cipriano, que por algo se la denomina la epidemia olvidada. Lo anterior sirve de larga introducción para el desarrollo del tema objeto de su disertación, la epidemia de Pedro Sabatio o de Justiniano I, un grave evento epidemiológico que arrasó Constantinopla. Se trató de un indudable ejemplo de peste verdadera, es decir, de infección por la bacteria Yersinia pestis. Muñoz Sanz aporta datos interesantes sobre la evolución de la bacteria a lo largo de la historia y su importancia en diversas epidemias. Tras relacionar los avatares del pasado con los del presente, destaca la importancia e implicación de los insectos en numerosas epidemias y pandemias. Por otra parte, es de destacar su referencia constante a la relación entre la literatura y las epidemias y también su habitual enfoque humanístico de estos asuntos. El mejor ejemplo es Albert Camus y su famosa obra La peste. El trabajo de Muñoz Sanz se apoya en al menos 63 referencias bibliográficas y 177 notas al pie de texto. Muchas gracias por su atención. A continuación tomará la palabra el profesor doctor académico de número, don Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva, que también resumirá 4 de los discursos de ingreso. Ilustrísimos académicos, excelentísimas autoridades, señoras y señores, primero de todo agradecer a la Academia que haya contado conmigo para participar en esta presentación de yo creo que nuestro trabajo fundacional. Y me toca a mí presentar a los académicos o los discursos de los académicos del número 5 al 8. El primero de ellos, que ocupa el puesto número 5 de los académicos, es el ilustrísimo señor profesor doctor Manuel Pérez Miranda, dentro de la disciplina de Medicina Interna, que nos hizo una muy brillante disertación sobre la interrelación entre la medicina y en el arte a lo largo de los siglos y que, con permiso, voy a resumir como sigue. La medicina ha estado siempre presente en el arte a lo largo de la historia. A través de la selección de cuadros de diferentes épocas se muestra cómo el hombre ha buscado prevenir, curar o mejorar las enfermedades y lograr una muerte digna. En el Antiguo Egipto, la cultura del balsamar ayudó a conocer el cuerpo humano. En la medicina griega destacó como principal protagonista a Hipócrates de Cos, padre del Corpus Hippocraticum y del juramento hipocrático, base fundamental de la ética médica aún vigente. La medicina romana estuvo impulsada por Claudio Galeno, cuya obra fue un dogma de fe durante muchos siglos. Aún se conserva el criterio medieval de la enfermedad como castigo divino, destacando en la medicina árabe Avicena y Averroes. Durante el Renacimiento sobresalió la escuela médica del monasterio de Guadalupe,
introduciendo posteriormente Paracelso en Inglaterra y en toda Europa las bases de la medicina científica que floreció gracias a las figuras de Miguel Servet, William Harvey, Vesalio y Ambrosio Paré. Destacan las pinturas de alquimistas, de cirujanos, de médicos de familia y las visitas médicas en el barroco. Durante la Ilustración predomina el uso de la razón sobre la fe, destacando la figura del patólogo Morgagni, pinturas médicas de Goya y el retrato de Jenner. En la época contemporánea sobresalen ejemplos pictóricos influenciados por la Revolución Francesa, Corvisart, Dupuytren y René Laennec, y otros muy numerosos ilustres médicos españoles, europeos y americanos, auténticos genios del conocimiento médico y verdaderos padres de la medicina científica actual. El puesto número 6 de la Academia de Medicina lo ocupa el profesor doctor Enrique Galán Gómez en la disciplina de pediatría, y su discurso de ingreso se hizo sobre el desarrollo de los análisis genéticos, la discriminación y el derecho a la intimidad, haciendo una espléndida introducción sobre todos los problemas que un gran avance de nuestros días, como se ha hecho disponer abundantemente de test genéticos, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las enfermedades, nos produce también continuos problemas en cuanto a su aplicabilidad sin menoscabo de la dignidad de las personas. Paso a resumir su discurso. Los análisis genéticos han cambiado en los últimos tiempos. Hace no mucho tiempo eran dirigidos hacia el diagnóstico de una enfermedad determinada. Ahora son más de rastreo o de cribado. Nos permiten diagnosticar y conocer nuevos síndromes que eran desconocidos. En la actualidad todavía van por delante de la clínica y a veces no conocemos de manera precisa el significado clínico del resultado. Este avance ha permitido una disminución del precio y ha logrado una mayor rapidez para obtener los resultados. La secuenciación masiva, o NGS, detecta en un solo experimento variantes, alteraciones en el número de dosis de material genético y diversos tipos de alteraciones. La información genética cada vez se utiliza más en la política empresarial para tomar decisiones económicas. La discriminación genética puede utilizarse por el empresario como un potencial discriminador de sus empleados para obtener mayores beneficios y evitar una pérdida de resultados. El uso de los análisis genéticos puede invadir la intimidad de nuestro ser, que en circunstancias normales todos deseamos reservar para nosotros mismos y mantener alejada de la intromisión del conocimiento ajeno. El asiento número 7 de la Academia de Medicina de Extremadura está ocupado por el ilustrísimo señor profesor doctor don José Antonio García Agúndez en la disciplina de farmacología. Su discurso se basó en su muy personal experiencia, que me temo que en algunos puntos compartimos todos los que los escuchábamos, sobre los problemas que tiene el factor humano en los procesos de evaluación de la investigación en medicina, o eso que se llama habitualmente revisión por pares, que tantos problemas ha dado a lo largo de los años. En su discurso, paso a leer el resumen, el doctor García Agúndez analiza cómo la subjetividad puede adueñarse de los procesos de evaluación médica, distorsionando la información que lleva al público, determinando la carrera de personas, grupos de investigación, instituciones, regiones, países, continentes, grandes corporaciones y otros lobbies de poder. Con frecuencia, los llamados comités de expertos están trufados de evaluadores interesados y mediocres y tienen que trabajar en condiciones difíciles con escasos medios y escasísimo tiempo. Debe hacerse un esfuerzo por erradicar la arbitrariedad, implantar procedimientos objetivos y transparentes y primar el mérito y la capacidad sobre otros aspectos a la hora de seleccionar evaluadores. En caso contrario, la información médica perderá su imprescindible fiabilidad y rigor. Y por último, dentro del tramo que me ha correspondido a mí leer, el puesto número 8 de la Academia lo ocupa el ilustrísimo señor profesor doctor don Francisco de Asís Buitrago Ramírez,
en la disciplina de Medicina de Familia y su discurso de entrada tuvo como título La medicalización de la vida cotidiana, primum non nocere, donde de nuevo nos expuso de manera magnífica los problemas que ha habido en los últimos años con las definiciones de enfermedades sobre la base de reducir o de hacer más estrictos los niveles de normalidad, de tal manera que cada vez más y más población pasaba de ser personas sanas a ser consideradas como personas enfermas. Y esto es un problema con el que probablemente tendremos que seguir conviviendo en el futuro. Paso a leer el resumen de su discurso. El profesor Buitrago señala cómo el fascinante atractivo de la alta tecnología y de los grandes avances de la medicina y de las ciencias biomédicas han creado expectativas irreales en los ciudadanos, llevándoles al convencimiento de que la ciencia encontrará la solución a todas sus enfermedades y problemas, rechazándose, por tanto, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte como partes inevitables de la vida. Surge así la medicalización, entendida como una expansión de la medicina moderna que se ocupa ahora de muchos problemas y situaciones vitales que antes no eran considerados enfermedades, ni fuente de preocupación y de atención sanitaria. De manera que si durante milenios el criterio básico para definir la enfermedad ha sido el sufrimiento, la limitación o la incapacidad, en la actualidad podemos ser etiquetados de enfermos y tratados como tales sin padecer ningún malestar. Ante este complejo de la medicalización de la vida y sus múltiples consecuencias, tanto para el individuo como para el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto, la actitud más prudente es la implementación en la práctica médica de lo que se ha venido a denominar prevención cuaternaria, entendida esta como el conjunto de actividades que trata de evitar el daño que causa la actividad del sistema sanitario, especialmente la actividad innecesaria, inapropiada y sin eficacia. Es la expresión moderna del viejo primum non nocere, lo primero es no hacer daño, elemento básico del juramento hipocrático, porque la consecuencia de la aceptación acrítica de todas las ofertas de medicalización sería finalmente una sociedad viviendo de manera insana por su preocupación por la salud y muriendo, paradójicamente, más enferma. Como concluye en su discurso el profesor Buitrago, no se puede ver la vida sin su complementario, la muerte, y la misión de cualquier sistema sanitario no es evitar muertes, sino prolongar vidas, evitar sufrimientos innecesarios y retrasar las muertes que son innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables. Muchas gracias por su atención. A continuación, el profesor doctor don Gerardo Blanco Fernández, académico de número de la disciplina médico-quirúrgica cirugía biliar y hepático, biliar y pancreática, versará también el resumen de los 4 siguientes discursos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme seleccionado para representar a mis compañeros académicos para leer el resumen de estos 4 discursos. Buenas tardes a los académicos, mis compañeros, antiguos compañeros de Junta Directiva y amigos, gracias por estar aquí, presidentes de las instituciones, presidente de la Fundación, gracias por la ayuda y la colaboración. Bueno, los siguientes discursos que se leyeron en orden fueron encabezados por el profesor doctor don Florencio Monge Gil, que nos hizo un viaje por la pintura universal para entender las enfermedades de la cara. Verdaderamente fue un auténtico viaje, como nos tiene acostumbrados a su habitual forma de presentar. Fue maravilloso ver las representaciones pictóricas que nos presentó y cómo las pudo describir, algo que se puede plasmar en el libro cuando lo lean, pero evidentemente el discurso fue brillante. Nos presentó cómo el arte, y la pintura lo es, realiza una actividad donde se recrea, con finalidad estética, un aspecto o un sentimiento. Detrás de cada representación fidedigna de un ser humano, los artistas nos dieron pistas, consciente o inconscientemente, sobre detalles que hoy solo un examen médico forense
es capaz de interpretar. Un cuadro, además de provocar una emoción, puede darnos información de muchos aspectos de la vida diaria de los personajes, así como de sus detalles más íntimos como la salud y, en muchos casos, alteraciones de la cara en su conjunto o en sus componentes. Durante la conferencia se agruparon las distintas patologías maxilofaciales en obras pictóricas de trascendencia universal y con ello se busca, de una forma humanista, dar visibilidad a una especialidad muy científica y resolutiva o, por contra, introducir a aquellos que están alejados del conocimiento de este tipo de patología a profundizar en ella a través de obras maestras. El discurso de réplica lo llevó a cabo el profesor doctor Mariano Casado Blanco, forense a la sazón, y que leyó su discurso a continuación titulado «El médico ante la encrucijada del final de la vida». En nuestra sociedad actual se palpan dos realidades. Una es que cada vez nos movemos más en una sociedad laica, donde impera la separación de los derechos y deberes cívicos de toda sacralidad de la vida. Y otra es que parece existir un consenso casi unánime en subrayar que no solo es importante lo que dicen las leyes, sino lo que consiguen. Y por ello se habla y se escribe que quizás la mejor solución sea el establecer normas legales que regulen algo tan espinoso como es el mal denominado derecho a morir y la elección de la forma de morir. A este respecto resulta evidente y nadie duda que las leyes son un factor de cohesión social, de atribuciones de libertades, de creación de progreso y de generación de posibilidades de una vida mejor para la sociedad y para las personas. En una regulación sobre la forma de morir, sin duda alguna que la relación entre derecho, medicina y ética tiene que ser prioritaria frente a cualquier otra que se pueda plantear y además debe ser el único camino y herramienta útil para una sociedad democrática como la nuestra. ¿Y por qué hago este razonamiento?, se preguntaba el profesor Casado, con el que pueden estar de acuerdo o no. Es simple, ya que la muerte claramente está ligada a la vida humana y sabemos que para el derecho el bien jurídico más preciado no es otro que la vida y, del mismo modo, para la ética y la medicina, todo lo relacionado con la defensa de la vida y con la promoción de la salud del ser humano y su dignidad constituye su esencia y, por tanto, el valor de la vida humana no puede estar en discusión. Prosiguió el siguiente lunes leyendo su discurso el profesor doctor don José Ramón López Mingue, cardiólogo de profesión y, por lo tanto, representando esta disciplina, y nos hizo un paseo por la historia de la cardiología. Comenzó resaltando dos aspectos importantes del mismo. En primer lugar, nos decía que era su discurso un tributo a los grandes hombres que contribuyen al crecimiento del conocimiento sobre el corazón, pero en segundo lugar también se podría analizar como una moneda de dos caras, la del orgullo por los enormes avances conseguidos y al mismo tiempo la de la humildad por lo lento y arduo que ha sido este progreso a lo largo de la historia. En este contexto vienen a colación algunas frases de personajes ilustres de la historia. Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil, Marie Curie. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él, Gandhi. Aunque ya se hace alusión al corazón 25.000 años antes de Cristo, en el Paleolítico inicialmente el corazón es visto como símbolo e incluso compite con el cerebro como órgano de razón y meditación. Y así llegamos a Grecia, comienzo y esencia del mundo occidental. Desde Hipócrates hasta Galeno de Pérgamo, con Hipócrates se inició el periodo de la medicina racional empírica, por lo que es considerado el padre de la medicina. Galeno, en la antigua Roma, tuvo que ceñirse seguramente a la prohibición que existía de disecar cuerpos humanos. Según él, la circulación estaba dividida en 3 digestiones. Esta visión dominaría durante 15 siglos hasta Miguel Servet con la circulación menor y William Harvey con la circulación mayor. ¿Cómo ha sido tan larga la prehistoria del corazón? Tras lo costoso y controvertido que ha resultado avanzar en el conocimiento del sistema cardiovascular a través de los siglos, se producen, sin embargo, en algo menos de 120 años, espectaculares avances tanto en aspectos diagnósticos como terapéuticos, que han hecho de la cardiología una especialidad puntera dentro de la medicina. Se podría decir que ha sido un siglo de infarto.
Recién comenzado el siglo XX, la cardiología queda constituida como especialidad. Podríamos hacer una selección siempre parcial y seguramente subjetiva de los principales avances de los últimos años, desde la electrocardiografía hasta las válvulas transcatéter, pasando por la creación de las unidades coronarias, la ecocardiografía y Doppler, el cateterismo cardíaco, angiografía coronaria y el intervencionismo coronario percutáneo. ¿Qué nos espera para el futuro? Casi presente ya. Se esperan estrategias nuevas sobre las otras válvulas mitral y tricúspide y las tecnologías de estudios diagnósticos que ahora precisan de técnicas invasivas se podrán realizar con medios no invasivos, aplicando, por ejemplo, algoritmos a la imagen obtenidas por el TAC o la resonancia. Pero, como siempre, para poder valorar en su medida el progreso es fundamental conocer la historia, nuestras limitaciones y nuestros errores del pasado. Como reza un escrito seguramente de algún enamorado anónimo, mientras haya en este mundo árboles y enamorados, en ellos seguirá habiendo corazones como símbolos del amor. Y precisamente para confrontar el corazón con el cerebro en esa pugna sobre quién es el dueño de las emociones, continuó su discurso el profesor doctor don José María Ramírez Moreno, que nos habló, especialista en neurología y por lo tanto ocupando el sillón correspondiente a esta disciplina, que nos habló de la futilidad, el nihilismo terapéutico y las profecías a la inteligencia artificial, una visión desde la patología cerebrovascular. El profesor Ramírez comenzó indicando que el cerebro es nuestra mejor y más potente herramienta, una herramienta fantástica, resultado de la suma de actividad eléctrica y química. El ictus es una enfermedad fatídica que irrumpe a traición y con una violencia brutal sobre este maravilloso órgano. Quien logra sobrevivir debe atravesar una serie de etapas tan delicadas como profundas para emerger finalmente a una persona nueva. El ictus globalmente genera más incapacidad que el resto de todas las enfermedades neurológicas juntas y es responsable de más de 6 millones de muertes cada año en el mundo, primera causa de mortalidad en la mujer. Pero más allá del pronóstico vital, el temor de los pacientes a convertirse en una persona dependiente puede ser superior incluso al temor a la propia muerte. A pesar de la magnitud de este problema de salud, que ha habido durante siglos, el profesor Ramírez nos indica que existen 3 actitudes que han ensobrecido la actuación médica de esta patología: la sensación de futilidad, el nihilismo terapéutico y las profecías autocumplidas, y que fueron objeto de su disertación. No obstante, en poco menos de un cuarto de siglo se ha recorrido un largo camino desde el nihilismo y las profecías a uno con múltiples opciones probadas que han creado un cambio de paradigma en el tratamiento del ictus. 4 son los pilares en los que asienta este cambio y que quedó claramente reflejado a lo largo de su exposición. 1. Disponer de tratamientos rápidos para la recanalización del vaso ocluido y además hacerlo de forma completa. 2. Mayor concienciación de la importancia del tiempo como factor crucial, cumpliendo la máxima de tiempo es cerebro. 3. El beneficio de la atención neurológica especializada en las unidades de ictus. Y por último, la mejora e innovación en las técnicas de neuroimagen no invasivas que demuestren la oclusión del vaso y el tejido cerebral salvable. Esta redimensionada comprensión mucho más integral de la enfermedad es un claro ejemplo de cómo los viejos conceptos van pereciendo en el transcurso del tiempo a medida que vamos siendo capaces de identificar nuevas evidencias y cómo debemos ser capaces de aceptar los cambios que van surgiendo. Uno de los descubrimientos más apasionantes y esperados en las próximas décadas será la apertura de la caja negra de la función cerebral y con ello poder descifrar el código de cómo interactúan cerebro, mente y cuerpo. El desarrollo de este campo incluirá cambios en la interfaz cerebro-máquina, la inteligencia artificial y la robótica. A ello se refirió en esta última parte de su discurso, explicando cómo estas nuevas tecnologías pueden permitirnos ofrecer mejores diagnósticos, tratamientos y pronósticos y que pueden ser gran aliado que nos liberará de muchas tareas monótonas sin valor alguno y nos permitirá tener más tiempo para enriquecer humanamente el trabajo más humano que existe, la medicina. Muchas gracias. Bien, finalmente resumirá los últimos 4 discursos
el profesor doctor don Florencio Monge Gil, académico de número de la disciplina quirúrgica cirugía maxilofacial. Buenas tardes a todos. Profesor Baz, doctor Hidalgo, mi querido amigo Emilio Vázquez, presidente de la Fundación Caja Badajoz, queridos compañeros, amigos de la Academia. Me toca a mí resumir aquellos discursos que fueron presentados para ocupar los sillones del 13 al 16 y empezaré con el que presentó la profesora doctora María Victoria González López Arcas, titulada Esbozando el cuerpo de la mística, el sensorio de Dios. La réplica corrió a cargo de la profesora doctora Yolanda Gañán Presmanes. Tanto que hoy en día se valoran las posturas contraculturales, este discurso de opinión es una de ellas, pero no de las que rechazan, sino de las que incorporan, apelando a la trascendencia en la concepción del humano en la medicina académica, en un humilde intento de enriquecer, iluminar y ampliar los límites que con tanta energía defiende el discurso de la ciencia. En esta conferencia encontraremos una reflexión sobre la discapacidad a la que se intenta responder con algo de ciencia, de filosofía y de fe. El segundo discurso fue presentado con un pedazo de ti, fue el título, por el profesor doctor Gerardo Blanco Fernández y cuya réplica correspondió a la doctora Carmen Pazos Pacheco. El hombre ha soñado desde prácticamente sus orígenes con el concepto del trasplante escenificado en forma de las figuras mitológicas de milagros como el de San Cosme y se recogen conceptos semejantes a trasplantes en textos de hasta 700 años antes de Cristo. Sin embargo, no sería hasta la primera mitad del siglo XX cuando los avances en multitud de campos de la medicina sientan las bases para que en la segunda mitad del siglo se dé paso al desarrollo del trasplante experimental en modelos animales que permitan la eclosión y el crecimiento exponencial del trasplante clínico que ha permitido salvar miles de vidas gracias a la sinergia de gran cantidad de disciplinas. En una segunda parte del discurso se expone cómo en España, y España es líder mundial en actividad de donación y trasplante, y se esbozan los motivos de ello analizando el conocido como modelo español de trasplante. Por último, se presenta cómo el trasplante actúa de motor de desarrollo para el resto de disciplinas relacionadas con él y para la asistencia clínica de los pacientes y se presentan algunas líneas de investigación futura tan apasionantes como la generación de órganos a partir de células madre. El siguiente fue el titulado con Un par para toda la vida, presentado por la profesora doctora Yolanda Gañán Presmanes y presenta pequeñas pinceladas de origen histórico de la anatomía de la evolución según la conocida teoría de Darwin, realiza un pequeño bosquejo del desarrollo embriológico y crecimiento de las extremidades inferiores para comprender su evolución a lo largo de la escala filogenética y la gran importancia que tienen en la locomoción del ser humano. Proporciona una visión de que el aumento de la esperanza de vida está poniendo de manifiesto el envejecimiento y necesitamos avances robóticos en sistemas de inteligencia artificial que nos permitan potenciar la permanencia del individuo como miembro activo de esta sociedad. Se dio énfasis sobre todo a la fase de Eleanor Roosevelt, o la ciencia nos controlará o nosotros la controlaremos. Lo único que nos puede detener es la inactividad o la falta de imaginación, de valor y de conocimiento bien preparado. La tecnología actual permite cosas increíbles, pero al mismo tiempo nuestra especie, el Homo sapiens, podría llegar a desaparecer como otras especies. Es pura evolución y estamos a tiempo de cambiar el futuro. Y para finalizar, le resumiré el discurso de ingreso en la Academia, titulada Una mirada a lo invisible, retos de la microbiología clínica, presentado por la doctora Carmen Pazos Pacheco. El asombroso, dinámico y complejo universo microbiano es básico para la comprensión del mundo que nos rodea. Si bien los microorganismos tuvieron un papel primordial en el desarrollo de la vida y algunos conviven con nosotros formando parte de la microbiota, aportándonos una salud integral, otros son patógenos en constante evolución que adoptan patrones de comportamiento impredecible, implicando a la microbiología clínica en el mismo proceso de adaptación y evolución. La eterna curiosidad
y profesionalidad que define a los microbiólogos clínicos ha permitido aunar las aportaciones de nuestros geniales y valientes predecesores en esta disciplina, como Leeuwenhoek, Koch, Pasteur, Ehrlich o Fleming, con las más innovadoras tecnologías para conseguir las claves que aseguren el diagnóstico de cada proceso infeccioso de una forma mucho más certera. Aún seguimos mirando a lo invisible, esa distancia infinita entre microorganismo e infección, esa inigualable sensación mágica de integrar lo desconocido en lo conocido para situarnos al fin en un marco referencial tan amplio como es la vida, su origen y su desarrollo. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar el acto agradeciendo la asistencia de todos que han querido hoy compartir con nosotros este día tan importante. Agradecer también a todos los que han seguido por streaming, que nos consta que han sido algunos, pues la retransmisión del acto. Para los amantes de las estadísticas, decir que creo que hemos estado casi como si hubiéramos presentado el acto en el parque infantil, porque el aforo ha estado reducido al 16% de la capacidad de la sala, con lo cual creo que hemos estado en unas condiciones de seguridad que además le dan, digamos, mayor valor al acto, porque nos han permitido estar juntos, vernos y compartir pues algo que por lo menos para nosotros, para la academia, es muy importante, que es el calor humano y la compañía de nuestros compañeros, de nuestros colegas, aquí en este entorno en el que pues, nos sentimos, como en nuestra casa, pues nos sentimos como en casa. Gracias una vez más, Pedro. Y, Emilio, no sabremos nunca cómo daros las gracias por el honor que nos habéis hecho al haceros cargo de la publicación de ese libro, que ya no es nuestro. Los libros, una vez que se terminan de escribir, ya no son del que los escribe, son de todo el mundo. Es nuestro regalo a la comunidad de Extremadura, a la comunidad científica, médica, y esperemos que sea fuente de disfrute y de inspiración para los que vengan detrás. Muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima. Levantamos la sesión.